story transforma ese guión en imágenes. Tú puedes pensar, dices, no sé, llegó a la plaza y había mucha gente. Pues ¿cuánta gente? Si tú ves el dibujo, en ese dibujo te da a entender si son 10 o son 100 personas. O ella estaba en la cola del cine. Pues si ella está en la cola del cine, puede que esté la última y haya 100 personas delante. O está ella sola comprando una entrada. Pues estas cosas te iluminan la idea, ¿no? O el tamaño del plano. El tamaño del plano, si dice, pues esto que dice es un tópico, pero los indios asaltan el fuerte. Pues los indios asaltan el fuerte se puede hacer de muchas maneras. Es una sola frase, pero puede costar 1000 o 100.000, ¿no? Entonces, bueno, el story sirve para eso. Quería decir que Pablo fue para dibujar una escena de acción que requería ciertos esfuerzos y se quedó hasta hoy. Y que, bueno, no solo ha dibujado secuencias de acción, sino muchísimas que han ayudado a la narrativa y a Pedro contar sus historias con su ayuda de la manera que él quiere, poniendo objetivos, como dice Agustín, objetivos en el sentido de lentes, ¿no? Tamaños de plano, que Pedro dice, yo quiero esto, pero pues no sabes exactamente si es un 40 o es un 75, pero sí sabe exactamente qué plano quiere. Entonces tú le has ayudado a hacer eso y te has convertido en parte, como dice la canción, en parte de mi vida. O sea, antes, cuando tú haces el calendario de producción, dices tiene que haber una lectura de guión, tiene que haber un casting, tiene que haber unas pruebas de maquillaje, y ahora desde hace un tiempo, desde que está Pablo, pues tiene que haber un storyboard. O sea que Pedro pregunta cuándo es el story o cuándo me pongo a dibujar, porque esto incorpora, se incorpora a la vida diaria, y creo que, como decía Agustín, pues igual que el montaje, pues pasa a ser uno de los pilares donde se asienta pues la dinámica, y igual que los ensayos son necesarios, pues el dibujar ayuda muchísimo, y a Pedro pues le ayuda a tener en su cabeza si esto es largo, es corto, si lo quito, si no vale la pena, o cómo es. Y eso es gracias al story, que es algo que ha descubierto, pues iba a decir gracias a ti, que a lo mejor si hubiera venido otra persona que lo hace peor, pues diría, a mí esto no me sirve, no me termino de aclarar con estos dibujos, ya lo haré yo in situ, ¿no? Y no hubiera probado con otra persona, no lo sé. Bueno, primero, no se trata de hacer tiro al muñeco, pero tampoco quiero parecer como que el receptor de todas los buenos comentarios, que son muy bien recibidos, encantados, pero ya me empiezo a poner colorado también. Pero un poco a colación de lo que estáis diciendo, primero recojo el guante, ojalá podamos no solo encarar muchos más proyectos y muchas más películas, sino que este tipo de material pueda servir precisamente para eso, para dejar constancia de una actividad más, porque en el fondo también el libro tenía una doble intención, que era hacer hincapié desde mi lugar de guionista gráfico, digamos, hacer hincapié de esa cantidad de procesos en una actividad tan colaborativa como es el cine, que están un poco en las sombras, que no son tampoco tan conocidas para el gran público. Evidentemente, cuando uno ve una película y termina y se ve los títulos finales de crédito, hay un scroll interminable y la mayoría de la gente se levanta y empieza a retirarse de una sala, siempre hay, o somos 3 o 4 de esa proyección que nos quedamos anclados en la butaca terminando de ver el scroll, y generalmente esas personas somos del cine. Estamos de alguna manera curioseando, tratando de ver quién trabajó en qué y cuál proyecto, o al mismo tiempo rendirnos un pequeño homenaje precisamente por, digamos, reconocernos en esos títulos. Y la segunda intención, la subtrama, si hubiera una subtrama en un libro de esta naturaleza, es un poco eso, dar fe, dar constancia de que hay un montón de procesos vinculados a cuestiones creativas y técnicas dentro de un proyecto audiovisual que son innumerables. Y el guion gráfico es uno más, y ese pequeño gran aporte, entre comillas, que puede dar cada cual desde su lugar, conforma la obra cinematográfica en toda su dimensión. Y en ese sentido, con respecto al guion gráfico particularmente, y yo lo cuento en la introducción del libro, es que en aquella visita que yo hacía al Deseo para dejar un currículum, tenía en ese momento la certeza, completa certeza, de que yo no pintaba nada ahí. Y está muy bien equivocarse. Es algo que a veces se agradece. Y lo digo porque yo incluso también, yo vengo de escuela de cine, más que de la ilustración, y fuimos preseteados en nuestra generación con un concepto, sobre todo en cinematografías europeas o sudamericanas,
con la idea del cineasta autor, de esta persona un poco hermética y cerrada, que no incorpora este tipo de herramientas dentro de su proceso creativo, su proceso de trabajo. Estaba más vinculada a la herramienta quizás al cine en Hollywood, o a la publicidad, o a la animación, o a las secuencias puntuales de acción, como fue el primer caso en que nos vinculó. Y sin embargo, la experiencia me ha demostrado que no, que la herramienta ha empezado a ser mucho más amplia en cuanto a perfiles de producción, perfil de cineasta y cinematografías de lo que quizás como un prejuicio yo preconcebía en aquel momento. Y de hecho, como tú decías, Tony, no solo hemos abordado secuencias con complicaciones técnicas o de logística, o de efectos especiales, o de postproducción complicada, sino escenas donde la narrativa era lo que había que resolver. Había que resolver cuestiones que tenían que ver con cómo, en este caso, Pedro Almodóvar quería organizar narrativamente el desarrollo de una secuencia para poder encontrar lo que estuviera buscando, ¿no? El tono, la clave, el tempo, el ritmo, lo que fuera, y se valió del story como se podía haber valido del mismo para una persecución o para una secuencia complicada de logística o técnicamente complicada. Y creo que eso es quizás a mí me liberó de ese prejuicio original, digamos, respecto al campo de acción del guión gráfico, y de alguna manera me permitió verlo en su total dimensión y con una sensación de que, bueno, que este tipo de recursos gráficos, como puede ser en el caso del story o el concept o toda la ilustración aplicada a los procesos de producción, están para quedarse y tienen este grado de utilidad, este grado de dimensión que vosotros lo estáis confirmando hoy aquí, y de alguna manera me genera un placer enorme que eso sirva como documentos para los que se quieran iniciar también en estas áreas de la producción audiovisual y la ilustración audiovisual, porque realmente merece la pena y son recursos que a veces no están tan disponibles como uno quisiera. Centrándonos un poquito más en el libro, me parece que es exhaustivo, está estructurado por películas en orden cronológico, pero está acompañado de textos que explican muy bien lo que es o lo que debe de ser ese gran desconocido para muchos, que es el storyboard, ¿no? Para empezar, mucha gente, y esto es algo que veo cuando doy charlas, piensa, bueno, el que mejor dibuja, pues seguro que hará mejor el storyboard, cuando en realidad siempre que el arte está al servicio de algo secuencial, pasa en el cómic, pasa por supuesto en la película, lo importante es saber contar bien la historia, ¿no? Y en el caso de Pablo, que además pues ha estudiado cine, pues eso le da pues una ventaja competitiva enorme. Cuéntanos un poquito en qué momento decidiste que el libro va a tener esta forma, y cuéntanos un poquito qué se va a encontrar la gente que se acerca al libro. Bueno, la verdad que buscar la forma del libro fue quizás lo más sencillo, por el hecho de que sabía claramente que lo teníamos que estructurar, lo tenía que estructurar según película, según proyecto, como cada película un capítulo. Lo que más difícil fueron dos cosas. Encontrar el tono de los textos, porque de alguna manera no quería hacer de esto digamos, un desarrollo analítico de los procesos, de las películas o de las escenas dibujadas, sino que quería transmitir las complicaciones o las dificultades que hubieron al planificar la secuencia. Pero muchas veces los propios dibujos lo cuentan por sí mismos. Entonces, agregar texto sin parecer redundante al dibujo era también una situación donde había que cribar muchísimo, destilar muchísimo para quedarse con lo esencial y lo que aportara algo más. En el fondo tratamos también de algo muy visual, y que cuanto mejor se explica es que mejor es la herramienta, mejor está resuelta la herramienta, y por lo que a priori parecía una dificultad, al final era una forma de reconocer, decir, bueno, no, entonces está conseguido y no toca agregar mucha información extra. Quizás lo interesante era aquello que ha quedado fuera del montaje final, aquellos dibujos que hicimos que no aparecen reflejados en fotogramas, ¿no? Y tratar de que por ese lado encontrar explicaciones o formas de entender ese proceso de decisión a la hora digamos, de la selección de qué frames terminan quedando en el proyecto. Y la otra cuestión era poder encararlo, mi interés de encararlo como un viaje personal, o sea, poder... una de las cosas que a veces queda un poco floja en las escuelas cuando se estudia cuestiones relacionadas con esta actividad, sea la mía o sea cualquier otra cuestión técnica, tiene que ver con las experiencias personales ejerciendo la profesión.
teorizamos mucho y la teoría está muy bien, pero de las propias experiencias, digamos, muchas veces hay pocas cosas que se pueden, digamos, que se conocen, y que lo bueno es poder transmitirlas, poder ofrecerlas en ese sentido. Y ese viaje tenía esa intención, de poder narrarlo casi en primera persona desde el propio lugar de acción. Y otra cosa, y en este sentido vuelvo a recoger algo que has dicho tú, Agustín, respecto a que si me habéis dado el suficiente feedback en cuanto a todos los requerimientos que se iba haciendo, y yo me sentí súper arropado todo el tiempo. Y de hecho el libro termina teniendo este formato y todo este material gráfico gracias precisamente a que habéis hecho de mi intención algo mucho más ambicioso. Y creo que ahí es donde demuestra precisamente este concepto de familia que decía Jorge respecto a cómo los que tenemos la suerte de alguna manera estar vinculados al deseo de concebir algo como algo de todos también. O sea, no me sentí nunca que fuera un proyecto personal, sino que en ese sentido pensé que era algo que había un interés todo el tiempo por parte, desde empezando por Pedro, hasta sobre todo que quiero agradecer mucho a Esther y a Lola, que hoy no ha podido venir, pero siempre ha estado acompañando todo el proceso como si fuera casi propio. Y eso la verdad que a mí me llenó de emoción por sobre todas las cosas, porque no podía haber imaginado un mejor escenario. Una cosa yo creo muy importante del deseo es que ha demostrado y demuestra película tras película, producción tras producción, que en un mundo que se rige mucho por las leyes del mercado, donde te dicen, bueno, tienes que renunciar a tu voz y hacer lo que hace todo el mundo, y si no, no vas a conseguir encontrar tu hueco, que esto es mentira, ¿no? Una mentira que cuentan muchos y al final solo unos pocos, en este caso lamentablemente muy pocos, pues consiguen vencer y demostrar que es una equivocación. Uno tiene la sensación de que es David venciendo a Goliat una y otra vez, ¿no? Y esto lo tenemos todos los que amamos el cine muy claro. Pero hay otra cosa que yo creo que ha pasado más desapercibida y que me parece que es esencial y que tiene que ver con la voz humana, que es lo último que se incluye gracias a la pandemia, por culpa de la pandemia se retrasó tanto el libro como el rodaje del mediometraje y al final ha podido entrar, ¿no? Y es que en cualquier momento te puedes parar y decir, hace unos años hubiéramos hecho esto por el placer de hacerlo, o sea, por jugar, ¿no? Porque antes decía Pablo que igual no había madurado mucho y en realidad igual es que has envejecido bien, porque yo creo que envejecer bien es eso, no perder al niño que tienes dentro. Y a mí me parece, aparte que adoro a Tilda Swinton, me parece que es una pieza preciosa y yo creo que hay que dar las gracias por parar y por jugar y hacer una pieza como esta. Y hablo de la voz humana ahora porque lo que me sorprendió cuando se añadió es que siendo la pieza más pequeña es casi proporcionalmente la que tiene más material, ¿no? Es como si hubierais usado una forma de trabajar, aquí en el caso del Deseo, Pedro y Pablo, distinta, ¿no? Como si hubierais dado un salto todavía más hacia adelante. Pero yo no sé si esto es así, si hubo una manera de trabajar distinta entre vosotros, porque este caudal de imágenes es mucho mayor en esta pieza que en teoría es mucho más pequeña en metraje. Para mí, bueno, empiezo. Bueno, yo también, la verdad que cuando se retomó, y la verdad que para mí fue una sorpresa súper agradable por el hecho de que salíamos de confinamiento y teníamos toda la incertidumbre de qué iba a pasar con el medio, y sobre todo que todo el sector cultural parecía que iba a estar bastante vapuleado respecto a cómo poder arrancar y retomar la actividad, y el Deseo la retomó casi inmediatamente, incorporando todas las medidas a las que nos terminamos acostumbrando finalmente. Y bueno, yo creí que al tratarse de un mediometraje íbamos a trabajar quizás más o menos en la misma proporción que los proyectos anteriores, y para mi sorpresa abarcamos todo el libro. Y fue quizás la experiencia más significativa en ese sentido, porque pude, digamos, completar el proceso, o sea, ver cómo arrancábamos con las secuencias más importantes o las que eran el principal reclamo, pero al mismo tiempo desarrollar todo el libro de tal manera que íbamos pudiendo volver a cosas que ya habíamos dibujado para poder reconstruirlas en función de cosas que se habían decidido a posteriori. Y quizás precisamente por tratarse de una obra más pequeña, más cerrada y con menos, creo que eran 30 páginas de guión, una cosa así, favoreció esta dinámica y permitió darnos ese gusto
darnos la posibilidad de trabajar con una dinámica que quizás en un largometraje se veía mucho más complicada por cuestiones obvias, ¿no? De tiempo, de organización, de agenda y demás. Sí, la verdad que La voz humana es un acto de libertad, hemos disfrutado lo que no hay palabras para explicar, y la verdad que ver tus dibujos con los Valenciagas, es que es una maravilla, es que el story de la voz es que es ya no sé, la síntesis completa, el acercamiento completo visual del dibujo y la película. Pero como muy bien dices, yo creo que es un ejercicio que necesitábamos precisamente porque los tiempos, ahora mismo vivimos una pujanza tremenda de la producción de lo que llaman contenidos, ¿no? Que es material audiovisual con el objetivo de ofrecer entretenimiento a la población, a ser posible en casa, ¿no? Y La voz humana es lo contrario, es un ejercicio de libertad. Pedro y yo lo comentábamos mucho, ¿no? Que yo vine a estudiar a Madrid en el año 72 y Pedro ya hacía Super 8 y entonces todos los fines de semana quedábamos para rodar y rodaba lo que daba la gana, o sea, como quería, con los actores éramos los amigos, el entorno y la sensación de libertad. Estábamos sin saberlo haciendo cine y aprendiendo cine en ese momento, ¿no? Y La voz humana tiene todo eso, tiene todo ese ímpetu primero de la juventud, aunque ya no seamos jóvenes, pero sí de la juventud de querer hacer cosas por el gusto de hacerlas, ¿no? Sin la intervención del mercado. Yo además fue una decisión mía de producción, no salir a buscar financiación, porque en el momento que buscas financiación tienes que crear un formato, digamos. Esto va a ser un corto que se va a ver en no sé qué plataforma, que luego va a tener no sé qué distribución. Dijimos, no, es una obra pura de creación, es cine puro haciéndose por el placer de hacerlo, y una vez terminado sí que saldremos al mercado, porque lo importante es que el espectador se pueda encontrar con este material, ¿no? Pero lo que sí que hicimos, que no lo podemos permitir por los largos, porque son más costosos y sí que tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? de la industria, ¿no? Tienes que hacer preventas, etcétera, etcétera. La voz humana es un sentido puro de creación, ¿no? Y de libertad, que has tenido la suerte también de compartir con nosotros, ¿no? Y tenemos otro para este año también, en formato que por supuesto te llamaremos porque es un western, que yo le llamo western almodovariano, que no sabemos muy bien cómo es porque todavía no se ha hecho ningún western, no existe todavía el canon, yo creo que lo vamos a crear, pero este también probablemente te veremos haciendo poblados y otro niño. Y el desierto, y bueno, vamos a ofrecerte nuevos retos, ¿sabes? Y con el mismo espíritu. La verdad es que también saltándonos las reglas del mercado, que es muy saludable cuando puede, cuando no puede, pues no se puede. Es como a la gente le gustaría una mañana no levantarse y no ir al trabajo y irse al retiro a leer, pero desgraciadamente hay que cumplir con necesidades, ¿no? Pero sí que yo creo que vivimos un tiempo en que es muy importante y que los artistas lo hagan. Yo creo que sí que estamos viendo, y es algo además que empieza a globalizarse, ¿no? Estamos viendo películas en los festivales que son absolutamente fuera de formato, que son rabiosas, que son donde se están rompiendo las dramaturgias clásicas, que yo creo que también es una rebelión también de la creación frente a la mercantilización en exceso de los algoritmos para que todo entre en un formato donde le puedan poner una etiqueta y se pueda vender, ¿no? Entonces en eso seguimos, en ese activismo, seguimos en el deseo entregados, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es una labor también que no se puede hacer en solitario, ¿no? Que necesitas también de esa familia artística que se va lentamente creando, ¿no? Y donde personas como Tony se ha tomado un break ahora mismo pero que él sigue siendo un chico Almodóvar. Entonces, pero que bueno, que todo este tipo de situaciones, de lo que tú haces, o por ejemplo, a mí me encantaría que se pudiera publicar libros sobre la decoración, ¿no? Cómo se gesta todo el proceso desde que la Biblia, toda esa Biblia de cómo se levantan los decorados, de cómo crece, de cómo se atrezan, de cómo es una maravilla, que lo tenemos documentado y que en algún momento yo sé que sí se hacen tesis en la universidad, pero todavía hay mucha distancia, a pesar de que en el mundo académico hay mucho interés por Pedro. Lo que pasa es que aquí, claro, lo maravilloso tuyo es la cercanía, es decir, que tú has podido venir a
detrás de nosotros y para que te pudiéramos proveer de las necesidades, pero que ahí seguimos, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues eso, lo que tú haces, Tony, por supuesto, porque solos no podríamos estar emprendiendo este tipo de aventuras, que son auténticas aventuras. Sí que hay que decir que en este tiempo de pujanza y de cosas populares también hay gente, no solamente en España, sino en nuestro entorno, que nos encontramos en festivales internacionales luchando por lo mismo, no por la originalidad, porque además el arte tiene que ser rupturista, no puede ser a demanda del público, porque al público hay que sorprenderle. O sea, el cine, desde sus primeros tiempos en que unas personas se sentaron a ver cómo entraba una máquina del tren en una sala a oscuras y se creían que los iban a atropellar, el cine es asombro, y para asombrar pues hay que contar cosas no conocidas, ¿no? Entonces yo creo que en ese empeño seguimos y en fin, contando con estos colaboradores tan increíbles. Como estamos entrando en la recta final, por supuesto, queríamos abrir también el turno de preguntas, así que no sé si queréis aprovechar la presencia de Tony, de Agustín y de Pablo para preguntar cualquier cosa. Si no pensáis que sigo preguntando yo y es peor. Sí, con micrófono menos. Mira, aquí la azafata, el azafato. ¿Se oye, no? Sí. Oh, muchas gracias. Porque ya conozco justo a tus storyboards desde cursos de doméstica. Muchas gracias por atreverte a hacer o que te llamaron. Muchas gracias por compartir tu conocimiento de verdad. Y de este momento ya soy super groupie, perdón, ya que antes estaba groupie de Almodóvar, pero ahora de storyboards. Y gracias por hacer el libro porque me imagino, si fecha de entrega con COVID se pospone, no hay límite para el perfeccionismo y es mucho trabajo detrás, es como seguro. Vamos, una pregunta muy como más práctica. Empecé a dibujar, siempre dibujaba, soy diseñadora, siempre dibujaba, pero me tocaba antes dirección de arte. Y empecé a dibujar storyboards, me encantó. Pero en un momento estaba enfrente como una pregunta que storyboards es lo más que me gusta hacer en storyboards es trabajo con director, es este diálogo y diálogo. Y enfrenté la pregunta que, por ejemplo, leo guión y hay preguntas, por ejemplo, ¿cuántas personas en esa fila antes de cine? Pregunto cada secuencia uno a uno o hago un boceto rápido, porque es tiempo que cuesta. Hago boceto rápido, pero luego no es mal visto enseñar un boceto, ¿cómo se llama? Hombre de palitos. Es que boceto súper rápido, no es mal visto, pero luego piensas, Eva, no te preocupes, has enseñado tu portafolio, visto que sabe cómo dibujar bien, pero tú mandas luego, y ahora trabajamos todo online y todo esto, mandas un boceto de palitos y tú piensas, qué vergüenza, ¿Qué momento aquí? Y también con el COVID tocó que hay que hacer videollamada, muy práctico, ¿qué hago? Comparto la pantalla y dibujo en el mismo momento que estamos comentando. Y por ejemplo, si no solo Almodóvar o otros directores, normalmente ¿cómo se empieza? Estáis sentados, ya tienes tus propios como bocetos hechos un poco y estáis en el momento haciendo, me imagino así, ¿no? Sí, bueno. Compartiendo pantalla y todo esto. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, bueno, estoy inaugurando el Grupis, entonces. El Club de Fan. Bueno, gracias por el interés por el curso y por venir. A ver, yo generalmente la mecánica habitual que tengo tanto con el Almodóvar o con cualquier realizador es en el momento que estamos en la charla de briefing, digamos, que me va contando cómo va visualizando la escena, yo intento bocetar esos palitos que tú dices, que son palitos, realmente son para poder aproximar un poco una idea más o menos definida, pero muy ambigua, muy rough,
del plano que luego vamos a dibujar, ¿no? Que finalmente se dibujará. Es que no hay otra forma, no hay ritmo, no hay tiempo para, si yo me pongo a tratar de perfilar más o menos bien cada cosa que me puede llegar a contar un realizador, es que no acabamos nunca con él, y las agendas son muy apretadas además. Se termina, y al principio ocurre esto, que uno como que se acompleja, ¿no? Como esta cosa de decir, pero que no se está dando cuenta cuánto más puedo ir del dibujo de lo que estoy haciendo en este momento. Sí, se dan cuenta, o sea, saben, porque si ya con 2 palitos o 3 palitos más o menos has encajado un plano, que después se puede resolver más estéticamente, es una cuestión de un poco más de tiempo, pero se sabe, digamos, se entiende. A mí me pasó una anécdota muy especial en el segundo proyecto con Pedro, con La piel Gavito, que dibujamos la secuencia de la persecución. Él me la contó, yo hice esos palitos reunidos con él y demás, y después los pude acabar y pude presentar algo de lo cual me sentí relativamente conforme. Pero cuando encaramos la secuencia de los sueños, yo hice esos bocetos en mi estudio, pero hice bocetos para que, como no me pude reunir con él, y fue más una conversación casi entre teléfono y mediante el asistente de dirección, Manu Calvo, que también participa en el epílogo del libro, esos bocetos era para que me los aprobase y luego yo poder terminar de acabarlos. Y Manu del otro lado del teléfono me dijo, están bien, lo dejamos así. Y yo, ¿cómo que lo dejamos así? Pero si eso falta perfil. No, pero es que está bien, así no sirve. Digo, ay, yo no quiero acabarlo. Tú haz lo que quieras, a nosotros ya no sirve. Entonces, muchas veces cuando uno está lidiando con ese yo artista, pero con ese yo quien ejerce una actividad concreta, en este caso el storyboarder, que es un guionista gráfico, tiene que saber que hay un lugar donde ya está. Ya a partir de ahí, todo lo que le queramos agregar tiene que ver con que si disponemos de ese tiempo, si disponemos de la voluntad, o si merece la pena, porque añadimos algo más, agregamos algo más que realmente que funciona. Y si no, ya está. Pero cuesta, lleva su tiempo. Y con el tema de la pandemia, sí, mi actividad en este momento, nos estamos acostumbrando a cada vez más trabajar telemáticamente. En algunos casos es una bendición. En otros casos, yo por ejemplo no resignaría nunca ir a los sets, ir a los ensayos y demás, porque a mí me da la capacidad de generar mi propio material, de ver cómo se trabaja una puesta de cámara o cómo se trabaja un ensayo con actores, y me genera una amplitud respecto a lo que se va a rodar, a la secuencia que se está trabajando, que no lo puedo conseguir de otra manera, no lo puedo conseguir charlando en una oficina con el realizador, por más visual o gráfico que pueda hacer a la hora de plantear las imágenes. Pero sí, telemáticamente comparto pantallas, y mientras charlamos con el realizador voy bocetando esos mismos palitos en vez de papel en una tableta gráfica, y más o menos la dinámica es la misma. Creo que te he respondido todo. ¿Quedó alguna cosa? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta muy general y muy breve. Simplemente, veo que usted al final ha llegado a trabajar con uno de los grandes, por no decir el gran director del cine español, pero quisiera saber su opinión respecto a los que están empezando en el arte del storyboard, que a mí me parece un arte súper interesante, el futuro que les ve en España, porque no sé si realmente es un arte que está calando o se está más bien deshaciendo de lo que es del storyboard artist, o no sé muy bien cómo lo ve usted, lo que es el futuro. Pues te digo que muy prometedor, la verdad. Digamos, yo tuve la suerte de pensar en un contexto donde estaba empezando a penetrar de alguna manera e instalarse, pero muy tímidamente, y hoy es mucho más, es un reclamo. Hoy, sobre todo por lo que decía Agustín en un momento, que estamos en una vorágine de producción de contenidos donde no hay abasto, no hay equipos, no se pueden conformar equipos. Yo recibo casi todos los días llamadas por trabajo que tengo que rechazar, y me preguntan, a ver, ¿me puedes recomendar a alguien? ¿Me puedes recomendar a alguien? Y yo voy tirando de la lista de la gente que puedo recomendar, y que cuando empiezo a tirar nombres me dicen, no, es que ya lo hemos llamado, o que eso significa que me llaman de segunda, pero que ya lo hemos llamado y no está disponible. Incluso me dijeron, bueno, ¿conoces a alguien en Argentina que nos pueda ayudar?
como hay una saturación. Y eso es bueno porque de pronto el mercado es propicio para poder asomar la cabeza en todas las áreas de la producción, pero particularmente en cuanto a la producción de material gráfico, está la herramienta muy ya asimilada, muy instalada. Evidentemente falta, no estamos a nivel de cinematografías ni mucho menos, y en muchos ámbitos, no solo el guion gráfico, como puede ser la americana o otras, pero cada vez estamos más cerca de que sea algo con la capacidad de ser reconocido como una herramienta más de cualquier proceso de preproducción que se precie, ¿no? Y con la erupción de las series también. Antes la televisión era un lugar que no era aspiracional, si se quiera, desde este lugar, y hoy por hoy es a la par de cualquier proyecto cinematográfico. Así que no sé si te dedicas a ello, pero cualquiera que se dedique a ello que esté aquí presente, es el momento para preparar portfolios y golpear puertas y enviar material y tener portfolio online, porque hay demanda. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues antes de dar paso al turno de firmas, sí quería hacerle una última pregunta a Tony. Sí, ¿qué queréis decirte? Ya estaba a punto de sonar la campana final de la sala. Ya había terminado. Sigue siendo un chico Almodóvar, como dijo Agustín, pero bueno, también has hecho tu trabajo fuera del deseo. Imagino que por tanto has trabajado también con otros creadores de storyboards. Al igual que pues cada director tiene su personalidad y su forma de trabajar, ¿qué te has encontrado de distinto trabajando con otros autores de storyboards? ¿Mucha diferencia respecto al trabajo de Pablo? ¿Visiones muy distintas? ¿Qué te has encontrado? Bueno, sí, la pregunta es, pero voy a ser sincero, he tenido malos entendidos con otros autores de storyboard. Conozco un par de personas con las que ha habido una fluidez y tienen una comunicación con el director, que suelen ser directores que trabajan en confianza con, autores de storyboard que trabajan con determinados directores asiduamente y se entienden muy bien. Pero bueno, la verdad es que de los que conozco, Pablo es el que más confianza me da. Quiero decir, si yo pudiera o tuviera ocasión, pues llamaría a Pablo. Conozco a más gente y podría llamar a más gente, pero él me parece que se acerca, o sea que tiene todos los conocimientos y todas las capacidades que se esperan de un autor de storyboard. Te pusieron en aprieto. No, lo digo así con tranquilidad. Además estamos entre amigos. Sí, exacto. La mayoría, sí. Bueno, pues comentábamos, ya para cerrar y dejarles con la sesión de firmas y para agradecerles a todos su presencia, lo de niños de todas las edades, ¿no? Y no perder la posibilidad de jugar. Llega un momento en el que dejamos que lógicas perversas pues pasen por encima de nosotros y las damos como ciertas, ¿no? Yo recuerdo, antes que mencionaste lo de ver las pelis proyectadas sobre una lona o sobre la pared directamente, y ahora parece que dices, no voy a ver esta peli porque los graves parece que están mal en mi casa, y yo así es que no lo puedo ver. O antes ibas a las novelas de Aduro y te cogías una novela de Marcelo Fuentes España y disfrutabas como un enano. Es que el papel transparenta, a lo mejor esto. Y es que algo que sí que ha traído la pandemia es que nos ha demostrado o nos ha recordado que la cultura no es un lujo, que la cultura no es algo que tiene que ser para una élite, aunque es cierto que un ciudadano culto es mejor ciudadano, eso no hay ninguna duda, sino que es un derecho y algo que tenemos que disfrutar todos. Y para eso, aunque me encanta el mainstream y yo puedo ir a ver Los Guardianes de la Galaxia y disfrutar como un enano, luego necesito que haya una adaptación de una novela como Tarántula de Terry Jones y que sea La piel cabito, ¿no? Y en esa diversidad es donde todos somos un poco más ricos. Pero para que haya esa diversidad tiene que haber gente que hace películas, como es que hace la gente El Deseo, y es importante que nos cuenten cómo se hacen las películas, que se sepa todo lo que hay detrás, porque esto no se hace por arte de magia, lo hacen personas, lo que pasa es que lo hacen personas que tienen magia, ¿no? Yo creo que esto lo cuenta muy bien todo el proceso, y además de una parte que yo adoro como es el storyboard, el libro de Storyboard Artist, que para mí, como parte vinculada al proceso en la editorial, puedo decir que fue un lujo y como dije fue un regalo. Y como ha sido un regalo tener a estos tres monstruos ahora con nosotros, y a los monstruos se les asusta de muchas maneras, pero a nosotros los monstruos los queremos y se lo demostramos con un fuerte aplauso. Y ahora supongo que
en orden o cómo? Si nos dais un momentito, cambiamos ahora el escenario para la firma y arrancamos, ¿vale? Gracias. Sí, sí.